Aunque tengamos todo lo necesario para hacer un cambio que queremos hacer en nuestras vidas, a veces lo que nos impide hacerlo es el miedo. El miedo es una cadena hacia la libertad, porque aunque no lo vemos, está incluido en muchas de las emociones y situaciones que afectan nuestra vida. Y no siempre es fácil reconocerlo o identificarlo. Entonces no le pongas pausa al video, no le adelantes, no te vayas, quédate y llévate esto contigo. Aprendamos juntos esto tan importante que necesitamos para mejorar nuestras vidas. Estás en Mentes Valientes. Vamos a comenzar. Cuando yo empecé a ubicar y comprender mis miedos, a enfrentarlos, me di cuenta de que muchos de mis defectos y debilidades como persona se originaban allí. Esto me ha permitido trabajar en ellos y mejorar enormemente mi vida. Y lo sigo haciendo cada día. Es una labor que no termina. Fíjate, te daré una lista de situaciones y emociones que muchos enfrentamos y que tienen terribles consecuencias. Y verás que detrás de cada una de ellas o dentro de ellas siempre se esconde un miedo. Por eso es importante saber ubicar, comprender y enfrentar los miedos. Primer ejemplo, la ignorancia y el autoengaño. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. A veces creemos que es mejor no saber en lugar de enfrentar la verdad. Ser ignorante es más fácil, porque de lo contrario, quizás tendrás que modificar creencias arraigadas, aceptar una realidad dolorosa o cambiar cosas que no estás dispuesto a cambiar. Otro ejemplo, expresarnos. ¿Es tan común callarnos por miedo? Nos da miedo preguntar en las juntas de trabajo o dialogar con un familiar sobre un problema. Nos da miedo el conflicto porque a su vez nos da miedo cómo podamos reaccionar o cómo podamos ser lastimados. Un ejemplo más, la ira. La ira es producto del miedo. El miedo a ver cuestionada tu autoridad o a que los demás piensen que eres débil o vulnerable. El miedo a perder el poder. Otra cosa que también tiene su origen en el miedo es la dureza de carácter. La incapacidad de tener compasión por uno mismo y por los demás. También tiene su origen en el miedo. Y podríamos seguir y seguir con más ejemplos, pero no es necesario porque seguramente ya comprendiste la idea central de todo esto. El miedo está presente en casi todas las cosas que nos impiden ser la persona que queremos ser, la mejor persona que podemos ser. El miedo te impide convertirte en quien tú quieres. En pocas palabras, el miedo te impide ser libre. Ahora, no me malentiendas, el miedo es una emoción humana y universal. No es malo tener miedo, pero tampoco es bueno. Lo peor de todo es que no distinguirlo cuando se esconde en otras emociones o actitudes o creencias es lo que nos impide avanzar. Una clave para poder distinguir el miedo es usar el discernimiento. Todos los miedos vienen de la forma en que vemos y experimentamos el mundo, pero hay miedos que son más reales que otros. Vamos a explicar el discernimiento. Según el filósofo romano Marco Aurelio, lo que te molesta no es la cosa en sí, sino tu opinión sobre ella. Es decir, el miedo a menudo se basa en nuestros propios pensamientos y creencias negativos. Cuando discernimos el miedo, o sea, cuando lo ubicamos claramente, podemos desafiar nuestros pensamientos y cultivar perspectivas más positivas sobre lo que nos pasa para de esa manera reducir significativamente el poder del miedo en nuestras vidas. Entonces, discernir es diferenciar, reconocer, desmenuzar y darnos cuenta de realmente si lo que estamos percibiendo es tan poderoso o no, es tan verdadero o no, tiene realmente tanto peso en nuestra vida o no. Ahora, discernir tiene mucho que ver también con identificar aquellos miedos que no tienen tanto fundamento de otros. Un ejemplo de un miedo real es el miedo que tenían nuestros antepasados a ser comidos por una fiera salvaje. Este miedo fue positivo porque nos ayudó a sobrevivir y evolucionar. Si tú, por ejemplo, te encuentras en medio de una balacera, seguramente tratarás de echarte al suelo. En este caso, el miedo tiene sentido.
Un ejemplo contrario sería el miedo que tienen a las fotografías algunas tribus indígenas, como los Yanomami de Sudamérica, que piensan que al quedar fotografiados pierden su alma. No vamos a juzgar las creencias de nadie, pero tú dime honestamente, ¿qué piensas de este miedo? ¿No parece menos realista que el anterior? ¿A dónde voy con esto? Ya te dije que una clave es usar el discernimiento para ubicar el miedo y también distinguir que hay unos miedos más reales que otros. Bueno, pues otra clave es encontrar el lugar donde viven nuestros miedos, de dónde provienen. ¿Y sabes dónde es ese lugar? Tanto los más reales como los no tan reales. Ese lugar es nuestra mente. De ahí viene todo. Entonces, todos tus miedos y mis miedos vienen de nuestras experiencias, aprendizajes y creencias, y todo lo procesamos en nuestra mente. Eso significa que los miedos están totalmente conectados con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Pero la buena noticia es que podemos aprender a controlarlos nosotros a ellos, tanto los pensamientos como las emociones, y también podemos cambiar nuestras creencias. Por eso es tan importante entender el poder que tiene nuestra mente. Hay una historia que quiero contarles y que es de un pueblo en el cual tenían un terror increíble a cortarse el cabello y luego comer arroz con leche. Y durante generaciones, el arroz con leche es un postre que se come en muchos lugares de América Latina, aquí en México, por supuesto también. Y bueno, ese miedo surgió porque en alguna ocasión, generaciones atrás, una persona fue a cortarse el pelo, luego cenó arroz con leche y esa noche murió. Entonces, desde esa noche, en ese pueblo, la gente empezó a cultivar ese miedo, empezó a desarrollar esa creencia y se convirtió en un hábito, en una costumbre, casi que en una regla de vida. ¿Qué tan razonable es eso? ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo que hizo la gente de este pueblo? La lista de los miedos que podemos llegar a tener es enorme y el precio que pagamos por dejar que estos miedos nos encadenen, nos controlen a nosotros, en lugar de nosotros controlarlos a ellos, es muy alto. Fíjate en estos ejemplos y dime si no te parecen algunos muy familiares. Tenemos miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad, miedo al secuestro, a quedarnos solos, a que nos roben, a que nos engañen, a que nos mientan. Miedo a perder el cariño de alguien, a ser abandonados, a que cuestionen nuestro valor. Miedo a tener éxito, pero también a fracasar. Miedo a tomar riesgos, aunque no tengamos mucho que perder. Miedo a quedar desprotegidos. Miedo a la oscuridad. Miedo a las alturas. Estas son las conclusiones de este video desde mi punto de vista. 1. Cuando dejamos que el miedo crezca sin control es como un virus y siempre busca oportunidades de invadirnos e infectar nuestros pensamientos y emociones para crecer como una bola de nieve. 2. Si todos los miedos viven en mayor o menor medida en nuestra mente, entonces debe haber una forma de entenderlos, controlarlos e incluso usarlos a nuestro favor. ¿Cuál es esta forma? Desarrollar fortaleza y valor, ser valientes. Por eso llamé así este proyecto, Mentes Valientes, porque una mente valiente es necesaria para alcanzar la libertad y la felicidad. Y cuando aprendemos que los miedos se esconden en muchos lugares, tenemos una oportunidad más grande de empezar a tener control sobre ellos y lograr lo que queremos para nuestras vidas. Te agradezco mucho que hayas visto este video, te invito a que nos regales un like y si no te has suscrito al canal que lo hagas. También quiero pedirte por favor que visites el sitio de mentesvalientes.net. Ahí hay una sección en el menú de arriba del lado derecho, contacto, y puedes llenar un formato muy sencillo en el cual solamente nos gustaría tener tu correo electrónico. Es muy importante para ir creando una base de datos porque más adelante vamos a realizar algunas actividades gratuitas y vamos a tener algunos webinars donde vamos a compartir temas de mucho interés para ti. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, próximamente en TikTok. Y bueno,
Simplemente te quiero invitar a que en los comentarios nos dejes una reflexión acerca de lo que el miedo es para ti, y si quieres platicarnos cuál es uno de tus miedos principales, bueno, pues será un placer escuchar o leer lo que tienes que decirnos. Muchas gracias.